Estamos con Fritz Glockner platicando bien sabroso sobre sus libros. Nos decías, Fritz, que El complot mongol, bueno, y la novela policíaca. Sí, pero bueno, a veces cuando te preguntan tu libro favorito te cuesta trabajo ubicar, y afortunadamente citaste algo tan representativo para mis lecturas como fue Rafael Bernal, que ahí por desgracia después, yo soy de los que si me gusta el libro de un autor, corro de inmediato a intentar conseguir todo, ¿no? Sí. Y por desgracia después del complot, nada me volvió a convencer, ¿no? Sí. De Rafael Bernal. Otro autor que incursionó de manera indirecta en la novela policíaca fue Jorge Ibargüengoitia. Sí. Con Las Muertas, con Dos Muertas, Crímenes, con sí. Maten a León. Sí. Y ahí sí me convertí, y yo siempre he dicho que Jorge Ibargüengoitia es el mejor escritor mexicano. Fíjate que has dicho una verdad que muchos pensamos, pero que quizá no nos atrevemos a decir. No, pues hay que decirlo. ¿Verdad? Ibargüengoitia es un gran autor. Es para mí, perdón, y a lo mejor me aviento a la intelectualidad de México o de Puebla, ¿no? Por lo que voy a decir, pero bueno, para mí, como lector, me gusta mucho más que Carlos Fuentes, que Rulfo, ¿no? A ver, estoy atentando en contra de las... No, bueno. Pero a nivel de gustos lectores, sí, ¿no? Sí, claro. 1983 se me hizo trágico que por un absurdo accidente de aviación perdiera la vida Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Porque creo que es un escritor que tenía para darnos Muchísimo y darnos más. muchísimo más, exactamente. Oye, y has hablado de la literatura policíaca, del género detectivesco y de la realidad como fuentes de la literatura. Esas son las fuentes de tu literatura, porque también podemos hablar de tus libros, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que todo escritor tiene un pie en la realidad, ¿no? Que de pronto yo he exagerado, si queremos plantearlo de esa manera, y lo he hecho a partir de un consejo de Vicente Leñero. O sea, no soy yo el creador de esta idea, sino es Vicente Leñero, quien alguna vez platicando con él me contaba que se había arrepentido de no meterle mayor capacidad de la realidad con los periodistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y él me decía, cuando uno escribe con personajes de la vida real, tiene que ponerle los nombres. No tiene que andar jugando a cualquier coincidencia con la realidad es pura, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso no tiene que existir, ¿no? Hay que atreverse a. Y a partir de esa idea de Vicente es como yo me he dedicado a mi literatura, o varios de mis libros, ¿no? Tienen personajes que pudieran haber sido, o que son, que fueron históricos, o que son personajes que viven todavía, con esta idea de no permitir que en nuestro país la realidad subordine a la ficción o que la ficción subordine a la realidad. Marzo del 94, el asesinato de Colosio. ¿No es un hecho policíaco increíble? Para ponernos a pensar muchas cosas, ¿no? Ahí la realidad está subordinando a la ficción, con este dato que te estoy diciendo. El México de hoy. No muchos eventos podría decirse que la realidad está subordinando a la realidad. Entonces, habría que jugar con la balanza para colocar los ingredientes necesarios, tanto de ficción como de realidad, para que ninguno de los dos domine. Bueno, y eso lo hacían los clásicos rusos. Por ejemplo, La Guerra de la Paz es una novela histórica. Así es. Donde un personaje es Napoleón. Así es. ¿Verdad? O sea, tampoco estamos descubriendo ningún hilo morado, porque ya eso del hilo negro, qué flojera. Qué flojera. Richelieu o el cardenal Mazarino son los personajes de los Tres Mosqueteros, Así o de es. 20 años después. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, es como, bueno, yo he jugado, ¿no? Mi novela biográfica de Germán Valdés, evidentemente fue y me requirió de una investigación de 5 años sobre la vida de Tintán, ¿no? Sí. Y que la mera hora, en lugar, sí era un proyecto que pretendía yo que fuera una biografía, Sí. dentro del género biográfico, pero a lo mejor me percaté que el personaje era demasiado libre como para encerrarlo, ¿no? En un género histórico, Pues sí. y por eso me di vuelo a la ficción, por ejemplo, ¿no? Y en el Oye, caso... ¿te ayudó la familia en la No,
¿Nada? no recurrí yo a ellos conscientemente porque ya sabía yo que no les gustaba que se hablara de que Tintán había fumado mota, ¿no? Cosas por Bueno, el estilo. Rosalía lo reconoce, la hija. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Digo, tengo buena relación con ellos hoy en día, Sí. pero tengo entendido que en un principio no les hizo mucha gracia que en mi novela yo hablara de eso, a pesar de que ya lo reconocían. Y bueno, es obvio, ¿no? Todos queremos guardar la imagen de nuestros padres, de nuestros ancestros, así como muy intocable. Pero bueno, pues es un personaje público y además tampoco hizo, no fue narcotraficante, ¿no? No era el Chapo Guzmán Tintán, ¿no? No. No, claro que no. Y yo creo que el hijo del Chapo debe estar orgulloso de su papá, aunque sea. Bueno, pues todos tienen hijos. Esperemos todos que tienen- no. Bueno, no sé, pero bueno. Ay. Esperemos que no, pero bueno, me decías de tus demás libros, porque una cosa es un emblema de nuestra idiosincrasia como es Tintán, pero hay otro filón en tus libros, Sí, la claro. guerrilla. Lo que tiene que ver con la mal llamada guerra sucia, porque siempre he dicho que fue una guerra de baja intensidad, lo que se ha vivido en nuestro país, y que son fundamentalmente mis dos novelas, 20 de cobre, que es mi primera novela, que por fortuna es una novela que nunca ha dejado de publicarse. Desde la primera edición en 1996 en Joaquín Mortiz, es una novela que a la fecha sigue estando en las librerías porque la gente la sigue, ¿no? La sigue comprando. He pasado por Sí. 3 sellos editoriales diferentes, pero es una novelita que nunca ha dejado de editarse, siempre ha estado en catálogo, pues, ¿no? Que bueno, era esto un poco intentar narrar a manera de ficción lo que había vivido la familia a partir de la decisión del padre por incorporarse a uno de los diferentes grupos armados que actuaron en la década de los años 70, ¿no? Evidentemente mi padre, Napoleón Glockner Carreto, y bueno, es una novela que, repito, me ha dado mucha satisfacción como lectores, ¿no? Y demás, ¿no? Y una satisfacción vital, Fritz. Hay en el fondo también esa recuperación de tu pasado. Bueno, de profesión soy historiador. Sí. Entonces no solamente es recuperar mi pasado, sino he sido un soldadito o un jodoncito, ¿no? De que seamos un país con más memoria de la que Claro. realmente consideramos que tenemos. Somos un país, una sociedad que presumimos de tener mucha historia, nos enorgullecemos de las pirámides, nos enorgullecemos del pasado, del legado histórico, pero curiosamente en la práctica somos un país con una memoria muy corta. Y siempre he estado insistiendo dentro de mi literatura, dentro de mis conferencias, dentro de mis clases, como maestro, como catedrático, que hay que ensanchar, hay que agrandar esta idea de nuestra memoria. Y no en un plano de añoranza pasiva, sino de una añoranza activa. ¿Qué sucede? La Academia Histórica está acostumbrada a escribir libros de historia a partir de cadáveres, no de fantasmas. Esto ha permitido que la historia como ciencia no asuste y no se vea una función en el presente. Si escribes libros de historia con fantasmas, el fantasma se hace bu en el presente y te asusta. Entonces yo siempre, mis libros de historia, ¿no? Intento escribir libros de historia narrativa para que el personaje sea un fantasma y no un cadáver. Claro. Por eso me dediqué los 27 años de investigación, ¿no? Sobre este hecho histórico de los movimientos armados, evidentemente en primera instancia porque, siempre he dicho, la historia se metió a mi cuarto, me robó o me rompió mi póster de Campanita, de quien estaba yo enamorado platónicamente, ¿no? Ante la determinación de mi padre de abandonar a la familia, ¿no? Y era un hecho histórico que nadie había investigado. Posteriormente, evidentemente, la literatura es el primer medio que recupera esto. El libro de Salvador Castañeda, porque no lo dijiste todo, es el primero que publica sobre este tema. Posteriormente, Carlos Montemayor con su fabulosa Guerra en el Paraíso. Y después, un poco panfletario, ¿verdad? También Héctor Aguilar Camín con su Guerra en el Golfo. No, Morir en el Golfo no, sino La Guerra de Galio. La guerra de... Y posteriormente publico yo 20 de cobre, y publico Cementerio de Papel, y publico Memoria Roja, que sería el libro de historia. Que se han convertido todas estas obras que has dicho en una referencia histórica para este tipo de movimientos. Para entender un un poquito la historia reciente, ¿no? Sí. Oye, Fritz, ¿qué te parece si, ya para cerrar nuestro programa, pero ya tenemos que irnos, recomendamos algún libro? ¿Te gustaría hablar de un libro en particular, par de cosas, para que los televidentes puedan
ir a la librería y adquirir? Más cercana. De las lecturas recientes, porque voy a referirme a las lecturas recientes, recomendaría, por ejemplo, La sangre erguida, de Enrique Serna, que es una novela que ganó hace un par de años el premio en Barcelona, del mejor libro en Cataluña, que es una novela muy divertida, que tiene que ver con ahí unos problemas sexuales, o sea, muy actual además, y se van a entretener y les va a gustar mucho. Y yo creo que hay que recomendar a los autores mexicanos. Sí. Enrique Serna es un gran escritor mexicano, ya habíamos hablado de Ibargüengoitia, y entonces yo recomendaría en este instante que acudan a su librería o con su pirata de cabecera y que consigan La sangre erguida de Enrique Serna. Y que consigan también El complot mongol. Porque hay No, que bueno, volver por a favor. los clásicos. Es Rafael Bernal, El complot mongol, es una novela policíaca que sucede en el barrio chino de la Ciudad de México, en las calles de Dolores. Es un complot en los límites de las Olimpiadas en México para asesinar al presidente de los Estados Unidos. Es una locura maravillosa que no se debe de usted perder. Muchas gracias a Fritz Glockner por esta conversación y los esperamos la próxima ocasión en Amor por los Libros, Puebla. María Elvira Bermúdez. María Elvira Bermúdez. Ha escrito mucho antes de que no era hacer la copia de Agatha Christie. Sí. Lo que Pero muy bien, y quería yo muchísimo quise mucho a María Elvira, pero no la leía, ¿no? Era así como... a tomar chocolatito y traía el pan dulce y platicabas de Proust. De todo. De Proust O de Piñero o de José Agustín, los clásicos rusos, sí. ¿verdad? Sí. Una maravilla. No, por eso dije, Sí. la adoro, ¿no? Bueno, la adoré, ¿no? Adoro su imagen,